Bienvenidos al curso de Introducción al Derecho. En la presente unidad trataremos el Estado peruano y sus contenidos políticos. Al finalizar la unidad, ustedes identificarán contenidos políticos esenciales del Estado, teniendo en cuenta las potestades legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, así como la manera de cómo se interrelacionan y son estas asumidas por órganos estatales. Esta unidad reviste de importancia debido a que tendrás un enfoque global y sintético de la estructura del Estado peruano, de acuerdo a cómo está dispuesto en la Constitución. Los contenidos son dos puntos: el Estado peruano y el Estado peruano en su contenido político. Nos vemos en el siguiente video. Ahora vamos a ver el Estado peruano y dentro de esto vamos a ver qué es el Estado peruano, antecedentes y términos relacionados. ¿Qué es Estado? Muchos autores nos tratan de hablar sobre el concepto de Estado. Hay muchas definiciones al respecto, pero la mayoría tiene como común denominador tres elementos muy importantes. El territorio, que es la masa del continente, ya sea una ínsula, una península o un conjunto de islas, no hay problema si está vinculado o desvinculado, donde se va a asentar, y ahí viene el tercer elemento, la población, también conocida como la nación. La población puede ser de una misma raza o etnia, o puede ser de diferentes etnias. Por eso se dice mucho que en un estado pueden vivir muchas naciones. Muy bien. Y la estructura del poder, o el poder como lo conocemos. Es un concepto muy abstracto el poder, no podemos definirlo, pero se puede percibir. Entonces, el poder es la facultad del Estado, como ya habíamos visto en clases anteriores, de coaccionar, ¿no? De tener ese poder para que ese poder o esa fuerza coactiva para yo ordenarte algo y que tú puedas hacerlo sin tener que cuestionarlo. Muy bien, ese es el poder coactivo. Esa es la materia por la cual nos hablamos de estructura de poder. Bien, algunos antecedentes para tratar de ver sobre el tema del Estado antes de pasar al Estado peruano. Muy importante es la República de Platón, muy bien, que nos habla sobre la concepción de un Estado donde el imperio de aquel tiene que estar regido por la ley. Muy bien, nos habla también el Príncipe de Maquiavelo, que sienta las bases de un Estado ya moderno, de cómo manejarlo a través de muchas, de repente, sugerencias o técnicas que debe tener todo gobernante o toda persona que está en el poder. Muy bien. Muy importante también la obra de Montesquieu, que es El espíritu de las leyes, donde somete el poder del Estado ya no a un principio teocrático. ¿Qué significa teocrático? Que proviene de Dios, ya no, sino lo somete al raciocinio humano, a la lógica humana y a las leyes, las cuales dan orden siempre a la estructura de la sociedad, como ya hemos visto en otros capítulos anteriores. Y además tenemos la obra del contrato social de Rousseau, que más o menos nos habla sobre el convenio que tiene que tener la sociedad con el poder de turno, a fin de que puedan desarrollarse armoniosamente la colectividad. Eso es, a grosso modo, algunos antecedentes muy importantes en forma de obras. Ahora vamos a ver un poco de historia para que más o menos vean cómo se consolidan los principios que da pie a un Estado. Como antecedentes tenemos a Grecia y a Roma. Grecia porque nos da la concepción de una ciudad-estado. ¿Qué significa una ciudad-estado? Hablando en sentido contrario, no es aquella como la que percibimos o vemos hoy en día que un estado o un país está formado por un conjunto de ciudades. No. En ese entonces los estados eran conformados por una sola ciudad. Es por eso que se denomina ciudad-estado. Muy bien, entonces Grecia trae a colación las ciudades-estado, donde se desarrolla dentro la política, ¿no? De acuerdo a cada ciudad, de qué manera puede desarrollarse el civismo, el militarismo, los derechos políticos que tienen las personas que viven en determinadas ciudades. Muy bien, Roma es importante porque estructura el Estado a través de leyes. Muy bien, entonces todo eso es lo que nos aportó Grecia y Roma para poder tener una noción de lo que es Estado. Muy bien, entonces pasamos a la edad, entre la Edad Media y la transición a la Edad Moderna.
con el Tratado de Paz de Westfalia. Muy bien, ¿por qué es importante este punto al momento de hablar de una concepción de Estado? Porque el Tratado de Paz de Westfalia va a traer como colación de que los estados asocien a todos los pequeños caseríos feudales, podría decirse, en un solo estado soberano. Aquí es donde empieza el poder, el absolutismo. Muy bien, ¿qué es el absolutismo? Es cuando una sola persona detenta el poder en todo un país. Anteriormente, todos los países no se concebían como tales, sino se concebían como comarcas feudales. Y todos en alguna otra manera debían obediencia al rey. Pero esta obediencia no era una apariencia. Cada uno tenía un poder en cada región. Por eso se le conocía mucho esa época como la época de los condes, de los príncipes, de los duques, los cuales tenían poder. Los señores feudales tenían poder en cada lado. Entonces, con el Tratado de Paz de Westfalia se termina todo eso. ¿Por qué? Porque acá todos los países de Europa Central, en ese tiempo, acuerdan de que la soberanía de un país tiene que ser lo primero. Muy bien, entonces, de acuerdo a que la soberanía de un país tiene que ser lo primero, significa de que cada país cerraba sus límites para poder desarrollar esa soberanía. Entonces, así es como nacieron los estados, el poder absoluto detrás de la figura de rey. Y detrás de la figura de rey estaba la figura de Dios. Muy bien, Dios entregaba el poder al representante que era el rey. Muy bien, entonces así es como se desarrolló un Estado-nación para llegar a lo que en los tiempos contemporáneos se llama un Estado liberal. Muy bien, ¿por qué? Porque si bien este modelo no fue bueno para ordenar a los estados, ya no en comarcas sino en estados, este modelo tampoco, a la vez este modelo no tuvo mucho sustento en el tiempo porque se desnaturalizaba mucho el poder absoluto que tenía un rey. Muy bien, esta desnaturalización del poder absoluto devino en principios liberales que fueron desarrollándose por los autores que acabábamos de citar en el anterior slide. Muy bien, entonces estos autores, estos intelectuales dieron el inicio a lo que se podría llamar el Estado liberal, donde las personas ya no tuvieron en cuenta la figura de un rey, sino la figura de una persona elegida de manera democrática y el respeto de sus propios derechos. Muy bien, los dos hechos fundamentales para que se dé un Estado liberal fue la Revolución Francesa, donde cansados de la tiranía del rey, pues los franceses iniciaron una revuelta a fin de que se les reivindique sus derechos, ¿no? Otro acontecimiento muy importante fue la independencia de los Estados Unidos. También es un llamamiento a la revuelta contra la corona inglesa, por los mismos argumentos que les estoy presentando de que el poder absoluto no podía ser sostenible porque desnaturalizaba. Muy bien, entonces así es como se crea un Estado liberal, ¿no?, en el transcurso de la historia contemporánea y llega al tema del Estado democrático en lo que hoy estamos viviendo, un Estado democrático y de acorde al derecho. Bien, y antes de pasar a estudiar el Estado peruano, vamos a ver algunos términos relacionados que nos puedan ayudar a su fundamento. Muy bien, vamos a hablar sobre régimen político. ¿Qué significa un régimen político? Es un tipo de organización que ejerce el Estado. Se puede hablar actualmente de varios regímenes políticos. Por ejemplo, uno llamado democracia. Ya hemos visto cómo se desarrolla la idea de democracia conjuntamente con la idea de Estado a través de la historia. Muy bien. Otro régimen político que podemos traer a colación es el socialismo, en el cual en los 70, 80 tuvo un gran auge para luego caer y dar pie a que el capitalismo reine sobre la mayoría del planeta. Muy bien, hay algunos gobiernos que todavía siguen utilizando el socialismo. Entonces,
para conversar sobre otros términos relacionados, antes de pasar al Estado peruano, podemos ver el gobierno. Es un concepto que alude a la administración interna del Estado, ¿ok? Se encarga de llevar la gestión administrativa y siempre es entendido este concepto con el poder ejecutivo, puesto que es el único poder que desarrolla actividades de gestión a través de la administración pública. Y el último término relacionado, antes de pasar a ver el Estado peruano, es el de nación, que es un colectivo humano que comparte una historia o elementos culturales. Muy bien, en un territorio dado ya habíamos explicado que puede haber diferentes naciones, tal es el caso de nuestro país, Perú, en el cual hay una diversidad cultural. Muy bien, eso es todo, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Vamos a ver lo que es el Estado peruano. Esto contiene 4 subtemas: derechos constitucionales, gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. Vamos a hablar sobre los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales son importantes al momento de delimitar la función y la actividad del Estado, así como que estructura y ordena el mismo. Muy bien, pero antes de pasar por los derechos constitucionales, sabemos que la Constitución es la norma fundamental que rige los actos de los gobernantes. Es una limitación, es una restricción a la función de los gobernantes. Eso ya lo había visto anteriormente en el estudio de la pirámide de Kelsen y la norma fundamental que es la Constitución. Muy bien, entonces la Constitución se divide en 2 partes. La primera parte es la dogmática, que trata sobre los derechos fundamentales de las personas. Muy bien, un ejemplo de ellos es el artículo 1, que nos dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Muy bien, entonces a partir del artículo 1 se va a desarrollar otros preceptos que van a ayudar a conocer a las personas sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Muy bien, esa es la parte dogmática, la que preserva los derechos humanos de las personas. Muy bien, y entonces tenemos la otra parte que se llama la orgánica, la que va a ordenar la estructura del Estado como tal. Entonces, vamos a empezar hablando del artículo 43, que nos da una visión de lo que es el orden y estructura del Estado peruano, ya de manera global. Muy bien, entonces el artículo 43 nos dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Muy bien, aquí nos dice que el Perú tiene o practica principios acordes a la democracia. Como habíamos señalado, es un tipo de gobierno, es un régimen político. El régimen político practicado es el democrático, donde se elige por mayoría a un representante que va a llevar las riendas del país durante 5 años. Muy bien, es el poder del pueblo para el pueblo. Social es porque se va a tender a ayudar a las clases que son menos favorecidas debido a una mala distribución de la riqueza. Entonces va a volcar sus esfuerzos para tratar de distribuir de manera justa y equitativa esa riqueza a los menos favorecidos. Es por eso que se le dice que es social. Pasamos con el vocablo independiente. Independiente significa de que la República del Perú no estará sujeta a otros designios de otros estados. Muy bien, las decisiones que tome van a ser de manera independiente, de manera que no esté afecta a ninguna decisión internacional. Y soberana porque todas las decisiones recaen en su territorio. Muy bien, puede realizar muchas actividades de manera independiente en su territorio sin que otro estado tenga que inmiscuirse. ¿Se acuerdan del Tratado de Paz de Westfalia? Pues bien, ahí es donde se desarrolla el concepto de soberanía en los estados, que significa unidad y la no inmiscuidad de otros estados en sus asuntos internos. Muy bien, pasamos ahora a ver el segundo párrafo del artículo 43, que nos dice que el Estado es uno e indivisible. ¿Qué significa que el Estado es uno? Significa de que el Estado no puede ser partido, no puede ser por un lado es Perú y por el otro lado pues es otras regiones como Piura, La Libertad o de repente Arequipa. Muy bien. E indivisible
pues, por el mismo ejemplo de que las decisiones son coordinadas a través de un gobierno central y son focalizadas en diversos departamentos de acuerdo a las políticas que quiere desarrollar el país. El Estado es uno e indivisible. Muy bien, su gobierno es unitario. ¿Qué significa esto? El gobierno es unitario debido a que no está diseñado como los demás países en otras latitudes. Un ejemplo, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no es unitario, es federativo, pues cada estado en los Estados Unidos de Norteamérica es un país y se rige de manera independiente. Pues bien, en el Perú, el tipo de gobierno no se rige de manera independiente. Digamos que el gobierno regional de Piura, el gobierno regional de la región Chavín, pues no se desarrolla de manera independiente, sino todos van de acuerdo a la política del Estado, a la política de la administración pública de turno. Muy bien, es representativo porque practica los fines y los principios de la democracia. Todos los peruanos con capacidad para votar, eligen a una persona que los va a representar durante 5 años. Y es descentralizado, puesto que existen diferentes regiones y departamentos a nivel nacional, las cuales tienen una autonomía significante. Bien, ahora se organiza según el principio de separación de poderes. Trata de decir de que el país se mueve por 3 pilares fundamentales: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Bien, otros artículos que ordenan al Estado es el 45 y el 58, que no dice que el poder Estado emana del pueblo, que se entiende tácitamente que es un principio democrático, es un principio del régimen político democrático. En el artículo 58, muy bien, nos habla sobre la economía social de mercado, que es nuestra constitución económica, nuestro rol económico como Estado. Muy bien, que es una economía social de mercado y que se orienta al desarrollo del país. Significa, ya habíamos conversado sobre esto, que se encuentra en el artículo 43 sobre el tema social, redistribución de la riqueza de los más ricos a los más pobres para poder cumplir con los principios de igualdad y justicia. Como pueden ustedes apreciar, el artículo 45 y 58 van en consonancia con el 43, el cual desarrolla una visión global de lo que es la organización del Estado peruano. Vamos a hablar sobre gobierno central, regional y local. Muy bien, antes de hablar sobre este tema, debemos tener en cuenta algunos términos muy importantes. El término de la teoría de separación de poderes. Ya habíamos conversado sobre lo que significa la teoría de separación de poderes, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esto lo contempla la Constitución. Muy bien, pero antes de conversar sobre el gobierno central, también la doctrina identifica las formas de ejercer el poder. Se pueden ver 2 tipos de formas: la horizontal y la vertical. La horizontal es a través de la teoría de división de poderes, los 3 poderes que están alineados y que no están uno encima de otro. Muy bien, legislativo, judicial y ejecutivo. Bueno, y luego sigue el tratamiento vertical. El tratamiento vertical en nuestra práctica se realiza a través del poder ejecutivo, que está por encima, y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Muy bien, para entender un poco sobre este fenómeno que es llamado la descentralización, vamos a leer el artículo 188 de la Constitución Política del Perú, que nos dice que la descentralización es una forma de organización democrática. Ya hemos visto qué significa la democracia, cuáles son los principios que las inspira. Uno de ellos es la división de poderes y la representación, el gobierno elegido por el pueblo y para el pueblo. Y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, ¿no? El proceso de descentralización se realiza por etapas y de forma progresiva. Como ustedes se pueden dar cuenta, si bien es cierto, esta carta fue promulgada en 1993, hasta la fecha no se adecúa o no se realiza de manera
total el proceso de transferencia de este poder, que es el gobierno central, a las demás regiones. Muy bien. Entonces, eso es lo que significa la descentralización. Significa la actividad de delegar el poder central a través del Ejecutivo hacia las diferentes regiones. Muy bien, por eso podemos ver en nuestra organización las regiones y los gobiernos locales, que están asimiladas o están conocidas como las municipalidades. Muy bien, un tema aparte de este artículo 188, ese es su segundo párrafo, que nos dice que los poderes del Estado y los organismos autónomos se descentralizan de acuerdo a ley. Muy bien, la palabrita importante o clave acá es organismos autónomos. ¿Qué son los organismos autónomos? Los organismos autónomos son aquellos que están declarados como independientes, que no hay injerencia ni del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, para que puedan llevarse sus funciones como tal. Muy bien, eso lo vamos a ver más adelante y ahora vamos a conversar sobre las regiones. ¿Qué nos dice la Constitución sobre las regiones y los gobiernos locales? En el artículo 189 nos dice que el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado de la Nación. Lo que nos quiere decir el artículo 189 es nuestra forma de estructurarnos como Estado. Muy bien, que se divide en varios niveles. El primer nivel es el nacional, que lo ejerce el presidente de la República a través del gobierno de la administración pública. El regional a través de presidentes regionales y los locales a través de los alcaldes y las alcaldías. Muy bien. Entonces, todas estas funciones que realizan nuestros gobernadores, tanto locales, regionales como central, todos tienen que estar adheridos, todos tienen que estar sujetos a la norma fundamental, el cual es nuestra Constitución. Muy bien, y todos tienen que llevar como principios armónicos la unidad e integridad. No puede existir diferentes regiones que decidan de manera independiente su propia regulación o sus propios usos y costumbres, debido a que este es un gobierno, como ya le hemos señalado, unitario, a diferencia de otros países que desarrollan sus gobiernos de manera estadual. Cada estado es un país diferente y una regulación diferente. Muy bien, entonces acá podemos contemplar los tres tipos de poderes de acuerdo a la división de la Constitución, que nos habla sobre poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo está representado por el Congreso de la República. Muy bien, el poder ejecutivo por el gobierno nacional, el cual encabeza el presidente de la República, ¿no? Y lo rodea la presidencia del Consejo de Ministros, conformada por los ministros o la conformación de los ministros. Muy bien, el tercer poder que podemos apreciar acá es el poder judicial, que está distribuido a través de los distritos judiciales a nivel nacional. Muy bien, parte conformante del Poder Judicial es su poder central, que está constituido por la Corte Suprema de Justicia. Las Cortes Superiores, como habíamos dicho, pueden estar diseminadas a través del territorio nacional, conocido como distritos judiciales. Muy bien, el Poder Judicial aparte tiene dos organismos autónomos, el cual es el Fuero Militar Policial, donde se ven los casos de jurisdicción policíaca y militar. Todos los casos derivados sobre estos temas solamente lo puede ver el Fuero Militar Policial, no siendo afecto a las Cortes Superiores de Justicia. Muy bien, y como un tercer organismo autónomo podemos apreciar la Academia de la Magistratura. La Academia de la Magistratura tiene como funciones capacitar a los jueces, muy bien, capacitar a los jueces para que ellos puedan desempeñar sus funciones de acuerdo a la manera más eficiente. Ok, aparte, los otros organismos que pueden estar en la Constitución, que están en la Constitución, son los organismos u órganos constitucionales autónomos. Estos órganos constitucionales autónomos, sus funciones son independientes de los tres poderes
que hemos señalado, muy bien, y los cuales se encuentran el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, entre otros. El Estado, al momento de redactar, en este caso, al momento de redactar la Constitución Política, se ha visto por conveniente que los órganos constitucionales autónomos que ustedes puedan apreciar sean determinados como tal porque cumplen fines esenciales en el desarrollo del Estado, en el orden del Estado. Muy bien. Más adelante podemos ver los gobiernos regionales y los gobiernos locales cómo están distribuidos de acuerdo al principio de verticalidad. Muy bien, que estos están por debajo del presidente de la República, puesto que desarrollan solamente sus funciones de acuerdo a su competencia, a su circunscripción territorial. Podemos ver que el gobierno regional está conformado por un consejo regional y una presidencia regional. Muy bien, y el gobierno local por las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, que están conformados a su vez por un consejo municipal y una alcaldía. Muy bien, esto es la conformación a grosso modo del Estado peruano. Como conclusiones podemos decir que desde la fundación de la República el Estado se define como una república unitaria, es decir, la delegación de poderes del Ejecutivo o del gobernante de turno se delega a través de gobiernos regionales y gobiernos locales. La Constitución aprobada en 1993 establece un sistema presidencialista. ¿Qué significa? Que es escogido por el pueblo para desarrollar una gestión en la administración pública, pero este poder no es absoluto, sino tiene algunas restricciones. Las restricciones las da la teoría de la división de poderes, en sí los dos poderes restantes, el poder legislativo y el poder judicial. Esta división de poderes en el Estado peruano se puede dar no solamente de manera horizontal, con esta división de tres, sino también de manera vertical a través de los gobiernos locales y regionales. La indivisibilidad del Estado se mantiene y, a pesar de la distinción entre las actividades estatales, existen diferentes competencias políticas, las cuales hasta el momento, hasta la actualidad, son transferidas de manera progresiva. Esta estructura que acabamos de mencionar se vuelve o se torna más compleja al añadirse los organismos autónomos constitucionales. Esto debido a que la función que hacen estos tres poderes, muy bien, las puedes desarrollar estos organismos de manera más eficiente. ¿Y por qué la Constitución decide independizar a estos organismos autónomos constitucionales? Es para que estos tres poderes no tengan injerencia en estas instituciones y sus decisiones y su gestión pueda ser realizada de manera eficiente. Nos vemos en la siguiente oportunidad.